Bueno, buenos días, bienvenidos a la clase 10 del curso. La agenda para el día de hoy son temas prácticos de cómo entrenar redes neuronales en la práctica con las librerías de aprendizaje profundo más populares. Vamos a empezar la clase con un repaso de lo que vimos en la clase anterior y algunas cosas de Batch Normalization que quisiera corregir y comentar. Después vamos a ver una cosita que quedó también, que tendremos que haber incluido en la clase anterior, que es lo que se conoce como Learning Rate Schedule. Tiene que ver con ir variando el Learning Rate a medida que progresa el aprendizaje. Bueno, después vamos al contenido de la clase de hoy propiamente dicho, que es hardware para Deep Learning. Vamos a ver un poco estas posibilidades que hay entre hacerlo en una CPU tradicional o una GPU o las nuevas TPU. Y vamos a ver un poco de las librerías de software que hay para hacer aprendizaje profundo, y en particular nos vamos a concentrar en las dos más populares, que son PyTorch y TensorFlow, con particular énfasis en PyTorch, porque bueno, en el área académica, como vamos a ver, es la más popular. Y después vamos a comentar un poco una idea que hay detrás de estas librerías, que es la diferencia entre grafos computacionales dinámicos y estáticos. Bueno, la clase pasada vimos un montón de cosas referentes a la optimización de las redes neuronales, o sea, perdón, al entrenamiento de las redes neuronales y distintas heurísticas que se pueden usar para intentar mejorar esa exploración de los parámetros y de las funciones paramétricas a aprender. Vimos un montón de funciones de activación, por ejemplo, y ya hemos llegado a la conclusión de que conviene empezar probando con ReLU o LiquiReLU. Después vimos la conveniencia de preprocesar los datos para que tuvieran media nula y una varianza más o menos fija. Después vimos distintas estrategias de inicialización de los pesos de la red, ¿sí? O sea, del punto del que vamos a partir para hacer descenso por gradiente. Ahí vimos dos sabores de inicialización, que son la inicialización de Xavier, que era aquello de empezar los pesos sorteados de una gaussiana con varianza 1 sobre raíz de n, donde n es la nariz, el número de entradas de la capa, y la inicialización de K-min, que era raíz de 2 sobre n, que habíamos visto que se comportaba mejor con las funciones de activación ReLU en términos de mantener la varianza de las activaciones a través de las capas de la red. Bien, después vimos Batch Normalization, que es una manera de más o menos asegurarse de que los datos a la entrada de cada capa tengan una distribución fija y, y de ser necesario que sea también de media nula o de alguna media aprendible que sea más conveniente. Después habíamos visto algunos tips para el monitoreo del proceso de aprendizaje, ¿sí? Sobre todo cuando queremos probar hiperparámetros y ver cuál está funcionando, cuál no. Y en cuanto a la búsqueda de hiperparámetros, vimos algunas estrategias que tienen que ver sobre todo con buscar aleatoriamente, buscar en distintos órdenes de magnitud, o sea, en un espacio, en una grilla logarítmica. Y después el concepto de búsqueda multiescala, que es, bueno, empezar probando algunos valores a grandes rasgos y después ir refinando a medida que voy identificando zonas de los hiperparámetros que funcionan mejor. Bien, entonces vimos Batch Normalization. Tal como decía, la idea es que a la entrada, la idea es tratar de que a la entrada de la capa los datos tengan una distribución más o menos fija. Entonces simplemente lo que hacemos es, dado un mini batch de datos, una muestra, le resto el promedio del batch, ¿sí? O sea, es simplemente el promedio de todas las muestras de ese batch, y divido elemento a elemento por la desviación estándar, o sea, la raíz de la varianza empírica de las muestras de ese batch. Y luego también había dos parámetros, una vez que normalizaba la distribución de las muestras en el batch, podía incorporarles una nueva media beta y un escalado gamma, y con esos dos parámetros controlaba la nueva media y varianza. Una cosa que no comenté en la clase pasada, que tiene que ver con el título del artículo donde proponen Batch Normalization, que se llama, bueno, acelerando redes neuronales, reduciendo el internal covariance shift, o
en español sería algo así como el desplazamiento de los covariados internos. Eso tiene que ver, ese nombre viene del hecho de que si yo me paro en el medio, en una capa interior de la red neuronal, ¿sí? Yo puedo ver, imagínense que esto es una capa de la red, yo me paro acá, yo puedo ver todo lo que queda de la red como un clasificador que clasifica a partir de las representaciones de los datos que están acá, ¿sí? Y todo lo que viene antes, lo que hace es transformar mi imagen o mi muestra de entrada, bueno, mediante las primeras capas, en cierta representación. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a entrenar esta primera parte que me va a cambiar la representación que ve aquí, y voy a entrenar la segunda parte para clasificar esos datos representados de esa manera. Entonces, la distribución de datos que ve, si yo considero toda esta parte como un clasificador, la distribución de datos que ve este clasificador va a cambiar a medida que va cambiando esta primera parte, ¿no? Entonces, como que, por un lado, yo le estoy pidiendo que aprenda a clasificar estos datos, pero al mismo tiempo, en cada pasada le estoy cambiando la distribución de los datos. ¿Sí? Esto es lo que se llama entonces ese shift, ese desplazamiento en la distribución de los datos internos. Entonces, lo que busca hacer Batch Normalization también se puede ver como que busca estabilizar esa distribución, y eso permite que esto que podemos considerar como un clasificador a partir de aquí hacia la derecha, tenga siempre a la entrada la misma estadística de los datos. ¿Se entiende eso? Sí. Gracias. Después habíamos visto cómo aplicar Batch Normalization en redes convolucionales, ¿sí? Ahí, bueno, el primer caso, que es el de la izquierda, que en el práctico está como Spatial Batch Normalization o Batch Normalization espacial. Acá la idea es promediar, o sea, sacar la estadística por cada canal, de todos los píxeles de un canal y en todas las imágenes del batch, ¿sí? Y yo ahí había dicho que esto era equivalente a la estrategia de restar la imagen promedio del dataset. Bueno, en realidad eso no es así, porque estamos promediando sobre todos los píxeles. O sea que lo que estaríamos haciendo acá es normalizando con respecto a las estadísticas de cada canal en todo el dataset. ¿Sí? O sea, en el caso de, cuando digo todo el dataset, es una equivalencia, ¿no? En el caso de entrenar una red, va a ser un mini batch. Pero acá lo que estoy haciendo es promediando sobre el mini batch todos los píxeles de cada canal. Después hay otros tipos de normalización, que eran layer normalization, donde lo que hacemos es para cada imagen, o sea, es como una normalización interna a cada imagen, donde promedio todos los píxeles de todos los canales, o sea, normalizo con respecto a las estadísticas de todos los píxeles de todos los canales. Instance normalization, donde normalizo cada canal, o sea, calculo la estadística de todos los píxeles en cada canal. Y después estaba esta propuesta de Kai-Min He y otros de hacer group normalization, que es agrupar ciertos canales y normalizar con respecto a las estadísticas de ese grupo. Bien, después quedó pendiente de la clase pasada, creo que fue Juan Elenter que preguntó, que hoy no lo veo por acá. Si había alguna idea de por qué Batch Normalization ayuda en la optimización. Entonces encontré este paper que les quería mostrar, que se llama precisamente cómo Batch Normalization ayuda a la optimización, de unos investigadores del MIT, que publicaron en Neurips 2018. Y acá lo que muestran en estas curvas es, por un lado, bueno, en rojo lo que es una red normal, y en azul una red con Batch Normalization. ¿Sí? Y ellos lo que hacen aquí es, separan en cierto valor de los parámetros, calculan el gradiente, y bueno, y empiezan a moverse en la dirección de ese gradiente, y registran cómo varía la función de costo cuando me muevo en esa dirección. Y lo que ven es que sin Batch Normalization la función de costo varía muchísimo, o sea, es una superficie mucho más fea, y con Batch Normalization las variaciones son más chiquitas. Esto quiere decir que la superficie de la función de costo es más suave, más regular. Lo mismo para las magnitudes de los gradientes, ¿sí? Que en la red sin Batch Normalization ven que las magnitudes de los gradientes varían mucho más. Esto también habla de una superficie mucho más irregular.
Y bueno, esto acá que se grafica es la beta smoothness, que es una especie de constante de Lipschitz de los gradientes. Y también se ve que eh, en la red con batch normalization, el gradiente de la función también es mucho más suave. ¿Sí? ¿Se entienden estas figuras? Después en el artículo tienen un teorema interesante también que pone en relación el gradiente de una función de costo de la red con batch normalization, que sería este L caligráfica techo, y una red idéntica sin batch normalization, que es el L sin techo. ¿Sí? Entonces acá lo que miran es la norma del gradiente de la función de costo con respecto a la salida de una capa, y vemos la diferencia entre si usamos batch normalization o si no usamos batch normalization. ¿Sí? ¿Se acuerdan siempre que en backpropagation usamos el gradiente de la función de costo con respecto a la salida por las derivadas locales para calcular la derivada hacia atrás? Entonces alcanza con estudiar ese gradiente de la función de costo con respecto a la salida. Y bueno, lo que demuestran es que ese gradiente, cuando uso batch normalization, es menor que el gradiente cuando no uso, o sea, el módulo de ese gradiente es menor que el módulo del gradiente cuando no uso batch normalization. ¿Sí? Acá pueden ver que hay un factor que va a ser más chico cuanto más grande sea la varianza en el batch, y además están estos dos términos positivos que están restando. ¿Sí? La prueba de este teorema no es tan complicada, o sea, básicamente lo que hay que hacer es plantear la salida de batch normalization, o sea, llamemos y techo, que es gamma por la salida estándar normalizada, ¿sí? Más un beta. ¿Está? Entonces lo que hacen los autores es calcular la derivada de la función de costo con respecto a, perdón, con respecto a la salida antes de normalizar. ¿Sí? Esto es igual a la derivada, de vuelta aplicando siempre la regla de la cadena. ¿Está? Entonces, simplemente con esta fórmula eh, demuestran esto. ¿Está? Obviamente el cálculo es un poco más engorroso porque es para vectores, pero esa es un poco la idea de la prueba. Entonces acá, bueno, hay que simplemente sacar la derivada de Y techo, que, bueno, teniendo en cuenta que acá en mu es el promedio de todas estas sí, y sigma es el promedio de la varianza de esas sí, pero por ahí sale la cuenta. Tiene un segundo teorema similar en el que estudian la curvatura de la función de costo en la dirección del gradiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que acá lo ideal es tener una curvatura más chica, ¿no? Eso indica una función de variación más suave. ¿Tá? Entonces, esta es la matriz hessiana de la red neuronal con batch normalization, y calculan entonces la derivada segunda en dirección del gradiente. Y demuestran de nuevo, acá no es tan clara la relación, pero porque, o sea, no es tan clara en el sentido de que no está tan garantizado que sea más chico, porque esta matriz hessiana, esta es la matriz hessiana de la red sin batch norm. Bueno, ahí podría ocurrir que tenga valores propios negativos, pero en general podemos asumir que esto va a ser un término positivo, y después restando está este término que depende de la correlación entre los gradientes y la salida, que también podríamos en general asumir que es positiva. Entonces tenemos que esa derivada segunda en esta dirección, o sea, la curvatura de la función de costo en dirección del gradiente, que es la dirección en la que nos vamos a mover, es más suave, es más baja en la red con batch normalization. ¿Sí? Entonces esto demuestra, todos estos teoremas demuestran teóricamente que usando batch normalization obtenemos una función de costo más suave, más regular, y por lo tanto más fácil de optimizar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Queda alguna duda? O sea, pero el resultado en realidad en las gráficas iniciales era el mismo. Nada más que sería más tiempo de cómputo. Eh,
¿El mismo en qué sentido? O sea que me da la sensación de que llegaba igual al final al mismo valor. Ojo, esto no es un entrenamiento, esto está mostrando, o sea, imagínate que tenés eh, el espacio de parámetros, ¿sí? W1, W2, esta es la función de costo L, y acá lo que vos tenés es cierta superficie, ¿no? Es una función, vos te movés y va cambiando el valor. ¿Tá? Lo que hacen ellos se paran en un punto del espacio de parámetros, calculan el gradiente, ¿tá? Le da una dirección, y luego se mueven en esa dirección y van midiendo el valor de la función. ¿Tá? Entonces lo que ven, si yo me muevo en esta dirección y la función varía mucho, que voy a ver algo muy ruidoso, ¿no? Que es lo que ven acá en rojo. Si la función es suave, voy a ver algo más suave. ¿Entiendes? O sea, no es una curva de entrenamiento, es como mirar el valor de la función moviéndome en una dirección en particular del espacio de parámetros. Bueno, no es cualquier dirección, es la dirección del gradiente, que es en la que normalmente nos movemos para hacer descenso por gradiente. Sí, en ese caso, profe, entonces no buscaron minimizar, digo. No, simplemente Se están, fueron en cualquier dirección para experimentar. claro, no es cualquier dirección igual, como decía, es la dirección del gradiente, que es en la que uno tiende a moverse. Pero sí, solamente buscaban tratar de observar qué tan irregular es esa función de costo. Bien. ¿Quedó claro lo de batch norm? O si tiene alguna duda más. Bueno, un tema que... Perdón, Sí. si hubiesen intentado llegar digamos, al mínimo, hubiesen parado antes capaz, tal vez. Eso es lo que quieren demostrar. En realidad, no exactamente. O sea, lo que quieren demostrar es, o sea, uno en un problema de optimización, imagínate que vos querés encontrar el mínimo de una función. Ahora vamos a verlo en una dimensión. Si tu función es suave, va a ser más fácil moverte por el gradiente y llegar a algo relevante. ¿Tá? Aunque, o sea, tenés más, por ejemplo, tenés más flexibilidad en cuanto al paso de aprendizaje que puedes usar. ¿Sí? Vos calculás el gradiente para allá, y bueno, y si te mueves un poco, si te mueves un poquito más, es más o menos lo mismo. ¿No? Ahora, si tu función es muy irregular, ¿tá? Vos estás acá, bueno, si te mueves poquito, puedes quedar trancado en un mínimo local, si te mueves mucho, puedes pasar a otro mínimo local. O sea, te va a costar Sí, mucho más llegar a un mínimo global. ahí Una va, función es es eso mismo irregular. lo que decía. Está bien. Entonces, ellos lo que hacen es ver estas curvas en una dirección en particular. Claro, además que sea irregular te provoca que haya mucho zigzag en la dirección de gradiente. Es como que vas y venís si tenés muchos mínimos locales, ¿o no? Esto, Claro, como al ser más regular, es como que siempre va en la misma dirección. claro. O eso es lo que se cree. Además, también si te fijas en la norma del gradiente, obviamente si la función cae muy rápidamente va a tener un gradiente muy fuerte, entonces el paso del gradiente te va a hacer saltar, te va a hacer saltar más lejos. Lo cual ¿Tiene alguna relación con el momentum esto? ¿No es medio parecido? el momentum es otra forma de buscar, tratar de promediar estas oscilaciones, sí. Sí, en ese sentido, sí. Gracias. Bien, entonces hay una cosita que quería comentarles sobre el learning rate. ¿Tá? Lo que vimos en la clase, mencionamos en la clase anterior, en general, si ponemos un learning rate muy chiquito, como en el caso de esta curva azul, vamos a demorar mucho en converger. Si ponemos un learning rate demasiado alto, vamos a diverger. O tal vez vamos a llegar, también puede pasar, y se observa en la práctica, que la función de entrenamiento desciende muy rápido, pero después se estanca. Bueno, y un buen learning rate debería de algo que baja suavemente, pero a una velocidad adecuada, ¿no? A veces se le llama a esta forma de la curva el palo de hockey, un palo de hockey sobre hielo, y tiende a pensarse que una forma así es la adecuada. Pero bien, hay otra estrategia que es usar distintos running rates a lo largo del entrenamiento. ¿Sí?
Y para ello hay distintos sabores de esa estrategia. Una muy simple es ir bajando el learning rate por escalones. Una función de costo de entrenamiento típicamente va a verse así. La primera vez que bajo el learning rate, voy en general a ver una caída bastante grande. ¿Sí? O sea, acá la función de costo se había estancado. Bueno, y al bajar el learning rate, acá lo baja en 1/10. Bueno, logra meterse ahí por algún pozo de la función que antes no estaba logrando entrar, y baja un poco más, y después vuelvo a bajar el learning rate, y bueno, al final las bajadas no son tan fuertes, pero es una manera que en la práctica en general funciona bien, y bueno, nos permite un poco entonces evitar el problema de tener que elegir una sola learning rate y poder explorar en un mismo entrenamiento varios valores. Otra forma que se usa, que también anda bien, es alguna función que vaya decayendo. Por ejemplo, acá usan la función coseno. ¿Sí? Lo que hace es, bueno, una vez que sé el número de epochs que voy a utilizar al final, y elijo una learning rate inicial, bueno, y voy bajando, o sea, es como un medio ciclo del coseno, hasta que empieza en 1 al principio y termina en 0 al final del entrenamiento. Bueno, y eso logra también hacer unas curvas de descenso bastante lindas. Aquí hay algunas referencias de papers donde usan estas estrategias. Bien, más simple todavía es un decaimiento lineal, ¿sí? Simplemente según la época sobre el total de epochs que voy a entrenar. Después se pueden probar otras cosas, como el inverso de la raíz cuadrada, que decae un poco más rápido al principio. Y bueno, también siempre está la opción de usar un learning rate constante. Está bien. ¿Hay dudas hasta acá, antes de entrar en el tema de hoy? Por mí no. No. Gracias. Bien, entonces vamos a ver un poco de hardware para Deep Learning. Esta es una foto de la computadora que tengo acá en casa. ¿Sí? Acá tenemos la CPU, que es el procesador tradicional. Y esta tarjeta que está aquí es la tarjeta gráfica o GPU. En este caso es una GTX 1080, que hace, bueno, esta computadora ya tiene como 4 o 5 años. En la época era una tarjeta, es una serie de NVIDIA bastante económica y que permite entrenar modelos razonablemente grandes. Ahora creo que ya van por el 3080. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre este procesador tradicional y la GPU? Bueno, el procesador CPU tiene, digamos, mucho más silicio, digamos, dedicado al control que al cómputo propiamente dicho. ¿Sí? Eso le permite hacer una lógica de control mucho más compleja, que tiene que ver con el tipo de tareas que realizamos normalmente en una computadora, y está en particular optimizado para hacer tareas secuenciales, ¿no? Que es el uso normal de una computadora, es ejecutar una cosa después de la otra. Y tiene un clock que es más rápido que el de la GPU. Por otro lado, la GPU tiene una alta densidad, ¿sí? O sea, si medimos el espacio que está dedicado al cómputo, mucho más que en una CPU. Esto le permite hacer muchos más cálculos por cada ciclo. Está diseñado entonces a hacer operaciones en paralelo, y tiene un clock más lento, pero como en cada ciclo puede ejecutar más operaciones, si la operación es paralelizable, le sacamos mucho más jugo. Bueno, acá en esta tabla muestra la diferencia entre una CPU. Esta es una CPU bastante moderna y bastante buena, o sea, fíjense que el precio en Estados Unidos es $2000. Bueno, pero para comparar, digamos, lo que sería el tope de gama de una CPU con una GPU que, bueno, es una muy buena GPU, pero tiene o sea, tiene un costo razonable, hay muchísimo más caras. Entonces, bueno, vemos que la CPU tiene 64
unidades de cómputo contra 10.000 de la GPU. El clock, como les decía, es mucho más alto en la CPU que en la GPU. Bueno, en cuanto a la memoria, la CPU accede a la memoria del sistema, o sea que hay tanta memoria RAM como tengamos en el sistema. Y la GPU tiene su memoria interna, en este caso son 24 GB para la RTX 3090. Esta es una GPU que salió el mes pasado o algo así. 24 GB es un buen número, o sea, ahí da para entrenar un modelo grande con batches bastante grandes. Y bueno, si miramos la cantidad de operaciones de flops por segundo que pueden realizar, esta CPU puede realizar 6.9 teraflops en precisión de 32 bits, lo cual está bastante bien para una CPU. O sea, las CPU también vienen creciendo siguen creciendo en cantidad de operaciones, pero la GPU tiene casi un orden de magnitud más en punto flotante 32, que son 35 teraflops por segundo. Entonces, si uno graficara, esta es una especie de gráfica de la ley de Moore, representando la cantidad de gigaflops que puedo hacer por cada dólar invertido en un dispositivo. Es una forma de ver el crecimiento de los flops que tienen los dispositivos año a año. Y entonces vemos que básicamente por acá, en 2012, donde empieza la revolución de Deep Learning, el desarrollo de GPUs se vio muy potenciado por esta área. Y bueno, vemos que si bien las CPUs vienen creciendo más lentamente, bueno, las GPUs van creciendo exponencialmente. José, disculpa la ignorancia, ¿qué es exactamente un flop? O sea, lo he escuchado en las tarjetas y demás, pero nunca me puse a investigar. Un flop es de floating point operation y puede ser una suma o una multiplicación. Ah, ok. Bien, esta gráfica muestra entrenando estos modelos BGG y ResNet que van a ver la clase que viene. Bueno, son modelos de redes neuronales profundas, 16 capas, 19 capas, 18 capas y 50 capas. Y la diferencia entre correrlas en una CPU o en una GPU, en este caso una Titan X. Y bueno, vemos que la diferencia entre CPU y GPU es abismal, ¿no? Son casi un factor de 60 o más. Y luego, entre el rojo y el naranja, es utilizando cuDNN, que es una librería CUDA, vamos a ver más adelante, que es un lenguaje de programación para GPUs, pero bueno, usando una librería específica para hacer Deep Learning, se reduce o sea, entre no usarla y usarla, hay un factor de 3 ahí. Vamos a ver entonces qué hay adentro de la GPU. ¿Sí? Esta es la RTX 3090 que decíamos que salió el mes pasado, que apareció en la tabla. Bueno, dentro de la tarjeta lo que hay es como si fuera una mini computadora, ¿no? Tiene su procesador, este es el procesador GPU, y tiene su memoria RAM. En este caso tiene 24 GB de RAM ahí metidos. Bueno, dentro del procesador entonces están estos elementos que se llaman streaming multiprocessors, y cada uno de estos streaming multiprocessors se divide de esta forma. Tiene cores dedicados a operaciones en punto flotante de 32 bits o enteros, cores dedicados enteramente a punto flotante de 32 bits, y nuevos, estos que se llaman tensor cores, ¿sí? Que surgieron recientemente y que están específicamente diseñados para hacer operaciones para Deep Learning. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y bueno, después tienen una parte de RT que es de Ray Tracing, que es la aplicación tradicional de la GPU, que es para hacer computación gráfica. Bueno, pero mirando entonces los cores para punto flotante 32 y enteros, tenemos 64 de estos en cada uno de estos streaming modules, streaming multiprocessors, y tenemos 82 de estos streaming multiprocessors. Entonces, si multiplicamos 82 por 128, vamos a tener 128 cores,
cada core puede hacer 2 flops por ciclo, o sea, una suma y una multiplicación. Y dijimos que el clock de la GPU era 1.7 GHz. Entonces tenemos 1.7 gigaciclos por segundo. Eso me da el total de 35.6 teraflops por segundo, que es el número que veíamos en la tabla anterior. Y ahora surgen en las nuevas arquitecturas de NVIDIA estos cores dedicados especialmente para Deep Learning, que se llaman Tensor Cores. Esto lo que hacen es acelerar la multiplicación de matrices pequeñas. Lo que resuelven es la operación A por B más C. Donde A es 4×4 y B y C son 4×8. ¿Sí? O sea, tengo la matriz A, que es 4×4. Multiplico por una matriz B, que es 4×8, y le sumo una matriz C. Esto, como ven, tiene toda la pinta de lo que sería una capa lineal, con un bias, ¿no? Entonces, esta multiplicación con matrices 4×4 y 4×8 es capaz de hacerla en un solo ciclo. ¿Sí? Son 256 flops en total, que la hacen en un solo ciclo. Mucho más que el otro, que era 2 flops por ciclo. Entonces, esto es extremadamente útil. Fíjense que aunque igual está diseñado para hacer este tamaño de matrices, puedo hacer una matriz de tamaño arbitrario rellenando con ceros hasta que me quede un múltiplo de ese tamaño. Entonces, si sacamos la cuenta ahora, tenemos 4 de estos tensor cores en cada uno de los streaming modules. Cada uno puede hacer 256 flops por ciclo. Y bueno, con la velocidad del reloj me queda un total de 142 teraflops por segundo. Sí. No, para acceder a ese Tensor Core, supongo que hay que usar una librería especial y especificar la cosa. ¿Querés hacer ese tipo de memoria? O... Buena pregunta, sí. Bueno, primero, una aclaración es que estos flops son en punto flotante 16. ¿tá? O sea que hay que tener cuidado ahí porque se pierde un poco de precisión. O sea, sí, hay que especificar que uno va a usar este tipo de datos. Eso ahora en la nueva versión de PyTorch es fácil de hacer, es casi que una sola línea de código que hay que agregar. Lo que hay que tener cuidado es cómo se pierde en precisión, es cómo se usa. También esto está en PyTorch, envuelve todas estas cuestiones, pero básicamente hay que tener, como es punto flotante 16, hay un rango de valores numéricos donde la precisión está bien y otro rango donde perdés en precisión. Entonces tenés que tener cuidado de que todas las variables que estás manejando las escalás para que estén en el rango bueno. Otra estrategia que vi por ahí es entrenar el principio del entrenamiento en precisión, en precisión 16, se conoce como half precision también, y después para las etapas finales del entrenamiento pasar a precisión 32. Perdón, otra pregunta. ¿Qué tipo de GPU estamos usando en Colab? ¿Tenés idea? Y comparado con la del Cluster UI. Me Te maté. mataste. Esto es fácil de ver en... Capaz que con una línea de código lo podés Sí, la línea de código chequear. Y yo tenés que hacer para ver. signo de interrogación NVIDIA SMI. Este es el clásico comando para ver qué GPU tiene el sistema. Y no me acuerdo, creo que las del cluster eran K80, pero no estoy seguro. Habría que verlo. Me fijo. Sí, bueno, Claro, yo sé que te puede tocar una aleatorio, digamos. Hay distintas variedades, no son todas las mismas. en Colab. Claro. Sí. Ah, mira. Bueno, entonces considerando los Tensor Cores de NVIDIA, entonces el número de teraflops por segundo aumenta aún más drásticamente con respecto a lo de una CPU. Bien, y si incluimos entonces las operaciones en Tensor Cores, en la gráfica esta tipo ley de Moore, vemos que se va todavía muchísimo más alto de lo que ya era un crecimiento exponencial.
igual, bueno, siempre teniendo en cuenta que no todas las operaciones las vamos a poder realizar en los Tensor Cores, y ahí está esa pequeña pérdida en precisión que puede llegar a ser crítica. Bien, Google también tiene su propio hardware para Deep Learning, que se llaman los Tensor Processing Units, perdón. Es un poco la misma idea. Ellos no venden las tarjetas, pero sí las alquilan en Google Cloud, y de hecho en Google Colab se pueden usar gratis. Bueno, una tarjeta de estas tiene hace 420 teraflops por segundo, comparado contra las 130 y pico, ¿cuánto era? 140 y pico de Nvidia. Y bueno, y también ofrecen un servicio que es un rack de muchas de estas. Son 256 de estas que alcanzan en total 107 petaflops por segundo. Bueno, ahí ya no se conoce el precio, para eso hay que hablar directamente con ventas. Pero bueno, eso ya es un nivel de cálculo monstruoso que para aplicaciones normales obviamente no es necesario. Bien, entonces, ¿por qué nos interesa usar GPUs para aprendizaje profundo? Bueno, básicamente porque la operación elemental que hacemos en aprendizaje profundo es la multiplicación de matrices. Y si se fijan, la multiplicación de matrices es extremadamente paralelizable, porque cada elemento del resultado es el producto interno entre un vector de la matriz de la izquierda y una columna de la matriz de la derecha, y los resultados son independientes entre sí. Entonces, obviamente, una GPU se puede aprovechar mucho mejor porque ejecuta cada uno de estos resultados en paralelo. Una CPU, un cálculo serial, tendría que ir elemento por elemento. Vamos a ver algunas consideraciones sobre el uso de los datos en la GPU. Esto es un modelo de un sistema, de una computadora, donde tenemos la CPU tradicional y tenemos la GPU. La GPU tiene su procesador y su memoria. Entonces lo que va a suceder es que, y tenemos acá en rosado la memoria del sistema, lo que va a suceder es que la CPU le va a dar instrucciones a la GPU va a copiar datos de la memoria del sistema a su memoria interna, y va a copiar luego de su memoria interna a su procesador para hacer cálculos, devolverlos a su memoria y devolverlos al sistema. Cuando entrenamos una red neuronal, ¿qué es lo que va dentro de la memoria de la GPU? Bueno, va todo el modelo, o sea, todos los pesos. Ahí van a ir todas las activaciones que se van a ir calculando. También todas las variables intermedias que se persisten para calcular los gradientes, tal como ustedes lo van a hacer en el práctico. Van a ver que cuando implementan el forward, capaz que ya lo hicieron, cuando implementan el forward guardan algunas variables auxiliares que después van a usar en el backward. Bueno, entonces tenemos los pesos del modelo, las activaciones intermedias, y también vamos a tener los gradientes, ¿no? Los gradientes van a tener el mismo tamaño que los pesos. Y además los minibatches de datos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado entonces con este pasaje de información, porque puede ser un cuello de botella para el entrenamiento, ¿sí? O sea, puede suceder que la GPU procese un minibatch de datos más rápido que la lectura y escritura. Entonces, si yo demoro en pasarle a la memoria de la GPU los datos, puedo llegar a tener momentos en que la GPU está esperando sin hacer nada a que le lleguen los datos. Entonces, para acelerar el entrenamiento es importante evitar esos tiempos muertos. Vamos a ver algunas estrategias. Bueno, una forma de visualizarlo físicamente es que, bueno, tengo la GPU acá, donde está el modelo y los datos del minibatch que estoy calculando en cierto momento. Pero la base de datos en la que estoy entrenando, en general, va a estar en el disco duro, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de disco duro, un disco duro estado sólido, ese es el que se recomienda usar porque la lectura y escritura es más rápida, un disco duro magnético tradicional, que no se recomienda usar para Deep Learning, porque realmente el cuello de botella que se arma en el pasaje de datos puede impactar. De hecho, si uno entrena, por ejemplo, ImageNet, que son como 100 GB de datos,
hay una diferencia abismal entre usar un SSD o un disco duro magnético. Entonces, soluciones a este problema, bueno, cargar todos los datos en la RAM. O sea, acá en este, me faltó marcar acá, la RAM está acá. Yo podría cargar todos los datos que preciso en la RAM. Obviamente la GPU va a ser más rápido, para la GPU va a ser más rápido acceder a los datos de ahí que copiarlos a la RAM y después copiarlos a la GPU. Pero en general para un dataset grande no me van a entrar todos en la RAM. Como decía, usar discos de estado sólido en vez de discos de disco magnético. Y también usar múltiples threads del CPU para ir cargando los datos en la memoria del GPU. Esto lo que significa es que en la CPU puedo tener en paralelo varios procesos corriendo que están cargando los datos. Y sobre todo cuando hacemos data augmentation, vimos en la clase de regularización aquella idea de perturbar cada dato con alguna transformación aleatoria. Bueno, en general me interesa que la CPU vaya haciendo eso en paralelo y vaya siempre teniendo datos listos para servir a la GPU y que la GPU no tenga que esperar, no tenga que estar sentada esperando a que estén prontos los datos. Entonces, mientras la GPU está haciendo el cálculo de un mini batch, la CPU ya le está dando los datos para el siguiente. Estas consideraciones hay que tenerlas en mente, pero las librerías de aprendizaje profundo que vamos a ver las gerencian por sí mismas. De hecho, en general tienen un elemento que se llama data loader, donde le vamos a fijar el tipo de aumentación que queremos hacer y la cantidad de threads de CPU que queremos utilizar para mantener la alimentación de datos hacia la GPU. Y alguna cosa más. Bien, entonces, ¿cómo se escriben programas para ejecutarlos en ese procesador de la GPU? Bueno, ahí para NVIDIA, el lenguaje de programación se llama CUDA. Es una variante de C, ¿sí?, que corre directo en el procesador de la GPU. Y NVIDIA tiene varias librerías de alto nivel para operaciones típicas que nos interesan en cálculo numérico. O sea, QGLAS, por ejemplo, para álgebra lineal, QFFT para transformada de Fourier, QDNN, que es la que mencionaba al principio, que es una librería específica de Deep Learning, etc. Bien, también existe otro estándar abierto que se llama OpenCL, es similar a CUDA, pero corre no solo en NVIDIA, sino que en cualquier hardware. Típicamente la gran competencia de NVIDIA es AMD, pero en aprendizaje profundo domina NVIDIA por lejos, y supongo que al menos por el futuro cercano va a seguir siendo así. Además, NVIDIA tiene una política muy agresiva de investigación e innovación y realmente innovan muy rápido y dudo que a esta altura AMD lo pueda alcanzar. Bien, por supuesto que en la práctica, usando las librerías de aprendizaje profundo, no van a precisar programar en CUDA. Todo esto está incluido también. Es una de las ventajas de usar librerías, ya que nos abstraen de esa programación. Bueno, en resumen, sobre las GPUs o TPUs, aceleran el entrenamiento de una red profunda hasta 60 veces o más, con respecto a la CPU, dependiendo obviamente de la aplicación. Hay que ver si en ese experimento que yo mostré, por ejemplo, si ese procesamiento en CPU estaba realmente optimizado o no, pero bueno, la idea a tener en cuenta es que es abismal la diferencia entre usar GPUs o CPUs, eso seguro. Cuando se pueden usar los Tensor Cores o las TPUs de Google, utilizando media precisión, esto se podría acelerar aún más por un factor 3. Esto es algo que es bastante novedoso, está en desarrollo. Yo por ahora no he visto, bueno, por lo menos en el tipo de algoritmos de aprendizaje profundo que uno ve, sobre todo en el área académica, no he visto siendo explotadas estas TPU, pero probablemente vaya a suceder en los próximos años.
Un factor importante del crecimiento de la aceleración de las GPUs está dada por librerías de software específicos en CUDA para Deep Learning. Por ejemplo, utilizando esta librería cuDNN se obtiene un factor extra de 3. Ya está incluido en este 60, pero con respecto, digo, a no usarlo. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, si bien esto también lo van a manejar las librerías de Deep Learning, es fijarse que siempre que uno tiene cuDNN instalado y activado. Y como decía, no se precisa programar en CUDA para hacer aprendizaje profundo en la práctica, porque las librerías de Deep Learning ya traen implementadas sus funciones en versión CUDA para GPU y en versión normal para CPU. Vimos que hay que tener cuidado con los cuellos de botella en la transferencia de datos entre la GPU y la CPU, y entre la CPU y el disco duro. Hay una pregunta importante, es ¿qué mirar a la hora de elegir una GPU? ¿Sí? Obviamente el número de cores, que tiene que ver con la cantidad de operaciones que va a poder realizar, la cantidad de memoria RAM interna de la GPU. Esto me va a estar marcando el tamaño del modelo que yo voy a poder ejecutar. O sea, si yo quiero un modelo más grande, voy a precisar más memoria, y también el tamaño del mini batch, ¿no? Fíjense que el tamaño del mini batch va a determinar, cuando yo corra un mini batch por la red, en cada capa de la red voy a tener las activaciones, y esas activaciones van a crecer linealmente con el tamaño del batch, porque voy a tener una activación por cada muestra del batch. Entonces, acuérdense que puede cambiar mucho la optimización con el tamaño del mini batch. Entonces, de repente me puede interesar utilizar un mini batch grande para tener menos ruido en el gradiente. Entonces, en ese caso voy a precisar más memoria. Entonces, esta competencia entre usar más memoria para meter más pesos y hacer un modelo más grande, o usar más memoria para poder meter más datos y usar un mini batch más grande. Otro elemento importante es el ancho de banda de la memoria, que es la velocidad de lectura-escritura entre la memoria de la GPU y el procesador. Esto también puede ser un cuello de botella. Es importante elegir modelos con ancho de banda razonable, si no puede pasar de vuelta que el procesador termine muy rápido y se quede esperando a que le lleguen más datos. Bueno, obviamente ver el número de operaciones en giga o tera operaciones que puedo hacer por segundo con la GPU, y si llega a tener, si tiene tensor cores, también es una ventaja. José, tengo una pregunta. Sí. ¿Los TPUs se benefician de alguna librería en particular? Bueno, buena pregunta, porque me faltó mencionar que las TPUs de Google, por ejemplo, solo funcionan con TensorFlow. Por ahora, PyTorch no tiene incorporada la compatibilidad con las TPUs de Google. Sí la tiene con los Tensor Cores de NVIDIA. No sé si tu pregunta iba por ahí. Sí, en parte sí, y en parte también, ¿viste que mostrabas los factores recién? Tipo, había un factor de 3 de software y otro factor de 3 por la TPU. Entonces, estarías diciendo, tal vez malinterpreté, que vos si optimizás para las tarjetas de NVIDIA tendrías casi la misma performance que usando TPU, viendo los factores nomás. Sí, ojo, porque ahí cuando dije TPU me refería a ambas, ¿no? A la de Google y a la de NVIDIA también, o sea, usando Tensor. Ah, Tensor. está. En algunos lugares a las dos las llaman TPUs, o sea, pues son tensor, en definitiva son unidades de procesamiento de tensores, pero vale para las dos, sí. Gracias, José. De nada. ¿Alguna otra pregunta sobre hardware antes de pasar a la parte de software? Ahí en la página de Google hay buenas comparaciones de TPU con GPU. El costo, la velocidad y todo eso. Gracias, Isnel. Si querés, después pasame el link y lo subo a EVA. Ok. Bien, entonces vamos a ver software para Deep Learning, las librerías que hay de aprendizaje profundo, y qué es lo que nos aportan.
Ven que estamos un poco pasados de la mitad, así que les propongo hacer la pausa ahora. Tengo las 9:24. Volvemos 9:30. Esta vez no me voy a equivocar. Además, ya sé que ustedes no me avisan si yo me equivoco. Después, no sé, José, tenía una pregunta que no sé si lo vas a mencionar, pero no sé si te lo hago ahora o al Sí, final de la dale, clase. dale. No, nada más que capaz que si podemos hablar en algún momento respecto a paralelización, si tenés idea, porque sé que acá estamos programando Python y yo había hecho un curso de paralelización y me insistían en decirme que en realidad hay que pasar todo un lenguaje, todo el programa a C conviene si quieres realmente paralelizar. Mi duda es, ¿qué, capaz que ahora ha cambiado un poco, qué tan eficiente podría ser paralelizar usando Python frente a tener todo el programa en C? O sea, ¿me explico? Sí. Capaz que es una pregunta muy específica y difícil de contestar, pero no sé, capaz por Eh, experiencia. no, mira, en mi experiencia, sí, como decís, paralelizar en C es mucho más fácil. O más eficiente, capaz. Perdón, alguien dice volvemos a las 10 en el chat. No sé si es un chiste, pero volvemos a 9:30, por favor. Eh, Perdón, es más fácil paralelizar en C, ¿sí? Es cierto que Python, por lo que he visto, no es tan trivial de paralelizar. Eh, pero bueno, esta cuestión de paralelismo, las librerías de Deep Learning la van a manejar por nosotros, en particular, sobre todo cuando hagan operaciones en GPU. Ahí va. Pero sí, es Lo cierto. que pasa entonces, profe, Python, por ejemplo, cuando usa PyTorch o TensorFlow, él por debajo usa las librerías de CUDA, que están en C. Claro, si uno entra a ver el código de PyTorch o TensorFlow, en general tienen dos versiones de cada función, una que usa una subrutina CUDA para ejecutar en una GPU y una normal bueno, que en general también está escrita en C, que se ejecuta en CPU. Y las eficiencias, digamos, supongo que obviamente C debe llegar a mejores eficiencias, ¿no? Con respecto a Python, Sí, sí, o sea, yo no soy un experto, pero creo que lo que hay atrás de Python es C. O sea, Python está construido encima de C, ¿no? claro. Gracias, José. De nada. Lo que yo creo es que si te pones a implementar todo en C, no sé si vas a llegar a la misma eficiencia que en Python, porque en Python tenés un equipo re grande que está implementando todo en C, digamos, que corre por debajo, ya sea en un Py. Entonces, como que si te pones a implementar todo de cero, no sé si llegas a la misma eficiencia de algo que está trabajado de hace años. Claro. Sí, O sea, seguramente. la mayoría de las librerías de Python, estas que requieren alta performance, están escritas en C ya y optimizadas, así que no creo que puedas mejorar Eh, nada. claro. Tengo entendido que en Tesla hacen toda la parte de investigación en PyTorch, pero después al final como que pasan todo a C o implementan de vuelta lo que ya está pronto, digamos, en C para que corran los autos y eso. Pero está, chequenlo por las dudas. No, sé que en Tesla ellos tienen ellos desarrollaron su propio hardware para redes neuronales, pero tengo entendido que usan, no sé al final cuando lo optimizan, pero en general usan PyTorch. Nos vemos en un par de minutos.
Gracias a Disney por los links. A ver. Ah, mira, está bueno esto. Eugenio no sabía. Sabía que usaban PyTorch para prototipado y el diseño de los algoritmos, pero no sabía que después lo optimizaban aún más. Sí, estaría bueno saber qué factor le sacan ahí, o cuánto le pueden... Hay cuánto hay mejoran. algunas presentaciones por ahí de Andrés Carpati, que es el director de AI en Tesla, que es el que hizo el curso también era el docente del curso CS231N en el que nos basamos, y se fue de Stanford a Tesla, y en algunas presentaciones que él hace, revela algunos de esos detalles de speed up que logran. Capaz que tienen también hardware especial, ¿no? Sí, esos tienen un hardware especial. O sea, seguramente por eso también les sirve reescribirlo en C, pensando especialmente en su hardware y capaz que no tanto para una persona usando una GPU de NVIDIA. Claro. A ver, también hay un tema de costos-beneficios, ¿no? Tipo, si nos vamos a empresas muy grandes con mucho presupuesto que quieren ser las mejores del mundo, obviamente tiene sentido llevarlo a cosas ultra específicas como C. Después en la práctica de muchas empresas, incluso empresas grandes, seguramente con Python ya consigues cosas suficientemente buenas. Porque los tiempos de producción hoy en día es algo que se quiere minimizar porque termina siendo más costoso que a veces que los tiempos, yo que sé, que pagar más hardware. Claro. Sí, es interesante la discusión. También hay un tema de que todo se mueve tan rápido que a veces no vale la pena tampoco invertir tanto en una solución que capaz que en meses o en un año ya vas a pasar algo distinto. José, Sí, claro. hay otra cosa y es que vos podés siempre entrenar, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces podés desarrollar el modelo en Python y después usarlo en C. Si eso realmente genera alguna ventaja, ¿no? O sea, porque es cierto que como en definitiva terminan corriendo en la GPU, a veces no, y Python usa en bajo nivel, digamos, básicamente cosas en C, no sé si es una gran, una gran mejora en performance, pero eso es algo que se puede hacer también. O sea, vos trabajás en Python hasta que tenés un modelo más o menos andando y siempre lo puedes portar a C o en Claro. general, ¿no? Relativamente fácil. Claro, claro. Sí, probablemente tengan súper aceitado el pasaje ese de Python a C. Debe ser medio automático, me imagino. Entonces vamos a ver, seguimos con la clase, vamos a ver librerías de aprendizaje profundo. Acá hay, bueno, tres que me parecen importantes. Café, porque fue la primera, o una de las primeras que surgió con gran popularidad. Acuérdense que en el paper aquel de 2012 que presentaban AlexNet, bueno, todo aquello era escrito a mano de cero. Si uno quería reproducir los resultados, tenía que ponerse a escribir código CUDA, y todo el código, toda la estructura de la red neuronal, el backpropagation, el entrenamiento, etc. Bueno, entonces la primera librería estandarizada que apareció, y que obviamente simplificó muchísimo todo, fue Café. Esto permitía muy rápidamente prototipiar redes neuronales, reproducir experimentos, cargar modelos ya preentrenados. Y bueno, fue una librería que surgió en la Universidad de Berkeley, que tiene un grupo fuerte de visión, y luego fue adoptada por Facebook. Después estaba
un poco, ahí al mismo tiempo apareció Theano, que era una librería desarrollada por la Universidad de Montreal, donde está Yoshua Bengio, y que fue la que se terminó deviniendo en TensorFlow, que digamos lo adoptó Google. O sea, a partir de Theano hicieron TensorFlow. Y después está Torch, que se convirtió en PyTorch. Esta venía de la Universidad de Nueva York, donde está el grupo donde está Jan LeCun. Y bueno, inicialmente estaba escrita en un lenguaje que se llama Lua, que es un lenguaje desarrollado en Brasil, eh, bastante, bastante especial. Yo cuando entré en este mundo todavía no existía PyTorch y tuve que enfrentarme a Lua, que era bastante difícil de usar porque bueno, tiene cosas raras como que, por ejemplo, todas las variables son variables globales, entonces cambias una cosa en un lado y te cambia todo, es difícil de debuguear. Bueno, en fin, cuando salió PyTorch fue un gran alivio y bueno, eso salió de Facebook y Facebook es hoy el que lo mantiene. Hay una pregunta en el chat de Mariana que dice, en Uruguay, ¿qué se puede conseguir de hardware que esté bueno para hacer procesamiento de datos, optimización y modelado? Bueno, ahí donde te puedo apuntar es el Cluster UI, que se mencionó recién. Ahí si sos estudiante, deberías tener acceso gratuito. Bueno, por las dudas, tómalo con pinza. No sé cuál es la política de acceso ahora. Pero, docentes también, yo lo estoy usando. Sí, los docentes también, aunque en realidad se les pide una colaboración. No sé bien cuál es la política para estudiar. No es obligatoria, pero recomendada. Yo lo estoy usando y tengo varios estudiantes que lo usan y por ahora no piden nada. Lo que pasa sí es que, claro, si vos pones, no sé, supongo que te podrán dar más recursos si donás cosas. Bueno, ellos no piden nada, pero sí, o sea, no es gratis tampoco. El que pueda contribuir, siempre es bueno contribuir. Pero sí, ellos de hecho siempre están solicitando donaciones y hay, por ejemplo, para docentes hay formas fáciles de donar plata a partir de la partida de dedicación total. Después, en cuanto a hardware que se pueda comprar, no tengo muy claro el mercado. Me imagino que, nada, como todo, involucrará pedirlo en Amazon y pagar los impuestos correspondientes. No tengo mucho más para decirte del hardware que se consigue acá. Yo también uso mucho el Cluster UI y está buenísimo, la verdad. Tiene creo que 12 GPUs o algo así, que están muy bien. Están perfectas para hacer aprendizaje profundo a niveles razonables. Hablando del Cluster UI, antes estaba el servidor de compilación y ejecutados directamente. Ahora eso ya no se puede y tenés que largar los procesos, ahora no me acuerdo el nombre, que se ejecutan en cola, ¿no? Digo, pregunto porque capaz que cambió de nuevo y no estoy al tanto. Sí, ahora antes tenía un modo interactivo. Bueno, si antes tenía el nodo de compilación, yo ahora lo estoy usando, sí, o sea, tenés que escribir todo el código de antes, lo que vas a ejecutar, y ponerlo en la cola. Otra pregunta que apareció en el chat, si hay alguna opción en AWS, que es Amazon Web Services, o sea, también está el cloud de Amazon y el cloud de Google. Esas son opciones también muy buenas, son un poco caras, o sea, ahí creo que para una GPU decente estamos hablando de algunos dólares por hora. Y hay varias, digamos, varias opciones, desde GPUs chicas a GPUs grandes, y el precio varía ampliamente. Cualquiera de las dos, tanto AWS como Google Cloud, andan muy bien. Yo he usado las dos. Y si tienen acceso, también son recomendables. Bueno, siguiendo con el software, entonces, hay otras librerías. Perdón, no estoy pudiendo sacar. Hay otras librerías por ahí. Por ejemplo,
una que tuvo una época bastante popular, que es Matcom.net, porque corría en MATLAB, del grupo BGG de la Universidad de Oxford. Después las otras empresas grandes también tienen sus propias librerías. En Amazon tengo entendido que usan MXNet, en Microsoft una que se llama CNTK, pero bueno, no han logrado extrapolarlas por fuera de las empresas como sí logró Google y Facebook con TensorFlow y PyTorch. Y luego existe un proyecto de unificación de todas estas librerías, que la idea es poder pasar modelos entrenados en una librería a usarlos en otra librería, que se llama el Open Neural Network Exchange. Sí, es como un protocolo que neutralizaría cuál es el lenguaje en el que fue desarrollado la librería. No sé bien en qué estado está, porque todo esto evoluciona muy rápido, las librerías evolucionan muy rápido, y bueno, requiere que todos se pongan de acuerdo en hacer cosas compatibles, entonces no sé hasta qué punto funciona en general, pero tengo entendido que para la mayoría de los proyectos sí se pueden pasar a ONNX. Sí, profe, ahí yo trabajo en un proyecto y, por ejemplo, en Machine Learning en Azure se pueden exportar a estos formatos. Y, por ejemplo, eso garantiza compatibilidad con SQL Server y otros servidores más, por ejemplo. Claro. Sí, Azure es el cloud de Microsoft, ¿no? Sí, exacto. Ahí está. Bien. Entonces, para evaluar cuál es la librería más popular, acá hay una linda competencia. Esta es una gráfica que saqué del sitio Papers with Code. Es un repositorio de artículos y sus repositorios de código. O sea, típicamente, un repositorio incluiría un artículo en Archive, por ejemplo, y su repositorio de código en GitHub. Entonces, Papers with Code es un sitio que mantienen investigadores de Facebook, donde guardan, donde registran papers del área, obviamente, de Machine Learning o visión o lenguaje, que tengan un código asociado. Entonces lo que grafican aquí es, de los repositorios que ellos registran cada mes, cuántos usan cada una de las librerías. Entonces vemos, por ejemplo, en naranja TensorFlow y en rojo PyTorch. Y lo que vimos es que PyTorch ha venido teniendo un crecimiento sostenido, al punto que en la edición pasada del curso, que fue en septiembre de 2018, ahí había un 34% de los artículos que venían con código en TensorFlow y un 28% que venían con código en PyTorch. Y al día de hoy eso se dio vuelta y casi la mitad vienen con PyTorch y solo un 20% vienen con TensorFlow. O sea, realmente en el área de investigación PyTorch se impuso fuertemente. Vamos a ver que eso un poco se explica por la flexibilidad y la facilidad de uso que tiene PyTorch para hacer, por ejemplo, prototipado y pruebas, experimentos rápidos y sencillamente. Bueno, las otras librerías como MXNet, Café2, bueno, cayeron casi que en total desuso, ¿no? Esta es una gráfica similar que muestra los artículos dentro de las conferencias grandes del área, sea de visión, de Machine Learning o de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural en general. Y lo que se ve es que en el año 2018 la participación de PyTorch era de menos de 20%, o sea, menos de 20% presentaban sus algoritmos con código en PyTorch, y ya en 2019 esto subió dramáticamente, ahora es más de la mitad, en general, de los artículos en estas grandes conferencias presentan sus algoritmos implementados en PyTorch. Para entender qué es lo que hacen estas librerías de aprendizaje profundo, volvemos al concepto de los grafos computacionales, ¿no? Era aquello de expresar las operaciones en una red neuronal en términos de un grafo, donde tengo variables, en este caso x, y, z, y represento todas las operaciones como nodos en este grafo, que operan en ciertas entradas y tienen ciertas salidas. Entonces, por ejemplo, para representar esta pequeña cuenta, que es x por y más z, y sumado, o sea que si son vectores, tenemos nodos para x, y, y z, un nodo para la salida intermedia de la multiplicación, se lo sumo a z,
tengo otro nodo para el resultado de eso, otro nodo representa la suma, y otro nodo representa la salida. Después lo que hacíamos, lo que hicieron ustedes en los entregables, es calcular a mano el gradiente para estas operaciones. Típicamente esto se hacía siguiendo más o menos la idea de backpropagation, o sea, la idea de la regla de la cadena. Empezamos por la derivada de la salida con respecto a sí misma, siempre es 1. Luego la derivada de cada nodo de cómputo es la derivada de la función de costo con respecto a su salida por la derivada local. En el caso de la suma, la derivada local es un vector de unos. En el caso de la sumatoria, perdón, en el caso de la suma se distribuye el gradiente, se copia, y en el caso de la multiplicación habíamos visto que era, se multiplicaba por el opuesto, o sea, x era gradiente a la salida por y, y el gradiente de y era gradiente a la salida por x. Entonces, obviamente esta operación se puede hacer cuando tengo una red, un grafo computacional chiquito. En cuanto pase a tener un grafo computacional más grande, va a ser inmanejable. Y la otra desventaja es que esto, así como está hecho en NumPy, no puede aprovechar las GPUs, ¿sí? Esto corre en las CPUs y no lo puedo correr en GPUs y no puedo aprovechar esa aceleración en la multiplicación de matrices. Como decía, si nos enfrentáramos a una red neuronal como esta, escribir a mano ese grafo computacional y calcular el gradiente sería impracticable. Entonces ahí vienen al rescate las librerías de aprendizaje profundo. Entonces tienen 3 grandes ventajas. Una es que definimos fácilmente el grafo computacional. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Y segunda gran ventaja es que calculan automáticamente los gradientes. O sea, ellas se encargan de hacer el algoritmo de backpropagation. Entonces en general yo solo tengo que explicitar las operaciones que quiero realizar y me olvido de escribir a mano el gradiente y decodificarlo. Y tercer punto es que permiten ejecutar todo eficientemente en la GPU o eventualmente en una TPU. Bien, entonces en esta clase vamos a ver 2 librerías, que son PyTorch y TensorFlow, que como vimos son las 2 más populares. Y empezamos con PyTorch. PyTorch, entonces, básicamente si uno sabe usar NumPy, es muy similar a usar NumPy, pero con soporte en GPU. Agrega además la diferenciación automática y tiene módulos de redes neuronales en el que ya vienen prearmadas funciones, digamos, de uso común. Tiene la característica que vamos a ver más adelante, que el grafo computacional se va armando dinámicamente, o sea, a medida que yo voy ejecutando operaciones, internamente PyTorch va armando su representación del grafo computacional. Y tiene 3 niveles de abstracción, ¿sí? El primero es el tensor, que es el equivalente al array de NumPy, que es el elemento que ustedes usaron en el entregable. El tensor es igual a un array de NumPy, pero además con el adicional de que corre en GPU, o sea, fácilmente lo puedo mover a la GPU. Después el segundo elemento es AutoGrad, que es el módulo que construye ese grafo computacional a medida que yo voy armando las operaciones. O sea, a medida que yo voy operando en estos tensores de PyTorch va armando su representación del grafo computacional que incluye las operaciones que fui haciendo. Y es el módulo que se encarga de después calcular los gradientes automáticamente mediante backpropagation. Bueno, después module, que es el elemento de PyTorch que contiene distintas funciones útiles como capas de redes neuronales, agrupa distintas operaciones en un solo modelo, ahí se guardan los pesos, se puede guardar el estado de la red, de la optimización, todo operando siempre sobre tensores. Una nota sobre los entregables. El entregable 2 tiene un ejercicio opcional de PyTorch. Este ejercicio estaba escrito para PyTorch 1.4, pero hace poco Google Colab actualizó su versión de PyTorch a 1.6. Entonces hay una línea ahí que hace un assert de que la versión sea 1.4 que va a fallar. Una opción es comentar esa línea y seguir adelante. Otra opción es forzar la instalación de PyTorch en la versión 1.4
ejecutando así signo de interrogación, pip install torch, 2 símbolos de igual 1.4. Esto ténganlo en cuenta para el entregable, si hacen esa parte, no se asusten cuando les salte este assert, simplemente coméntenlo o fuercen la instalación de 1.4. Una pregunta, José, ¿esa parte del laboratorio se puede hacer por separado de las demás o es también secuencial, digamos, como las anteriores? No, pienso que la puedes hacer, o sea, a esta altura la puedes hacer por separado. ¿Sí? Bárbaro. Bien, entonces voy a mostrar unos ejemplos de código que tomé de la clase de la Universidad de Michigan. Bueno, vamos a ver cómo operan estos tensores de PyTorch. Vamos a hacer una red neuronal típica, nuestra red neuronal típica de 2 capas con ReLU, y la vamos a entrenar con la función de costo de norma 2. Entonces empezamos con el import torch, que importa PyTorch en Python. En device le voy a decir qué hardware voy a usar, por ahora vamos a decirle CPU. Acá vamos a generar los tensores, que es como generamos arrays de NumPy. Ahora la función torch.randn directamente me devuelve un tensor cuyos elementos son sorteados al azar de una gaussiana estándar, y le paso las dimensiones, y el device en qué dispositivo lo quiero almacenar. ¿Sí? Acá todo esto va a ir a la CPU. Creo dos tensores para las entradas y 2 tensores para los pesos de las 2 capas. Entonces, estas son las iteraciones de entrenamiento. ¿Sí? Voy a hacer 500 iteraciones. Y acá en cada iteración le digo cuáles son las operaciones que voy a hacer. Primero multiplicación, como siempre, W transpuesta X. Después el ReLU, que en PyTorch una forma de hacerlo es con la función clamp, que lo que hace es realizar. Y después a ese resultado lo multiplico por la matriz de pesos de la segunda capa, y me da la salida. Y sobre esa salida calculo la función de costo, que dijimos que era L2, o sea, es la salida menos la respuesta verdadera al cuadrado y sumado. Y por ahora entonces vamos a escribir, como hacíamos antes, los gradientes a mano. Esto para ir viendo cómo es el proceso y visualizar bien qué es lo que va a aportar cada elemento de PyTorch. Pero acá, como antes, escribimos el gradiente de la norma 2, que es, o sea, el gradiente cuadrado es 2 veces lo de adentro, el gradiente de la capa 2, el gradiente de la salida intermedia, el gradiente de la capa 1, el gradiente del ReLU, esto lo hicieron en el práctico, y el gradiente del peso 1. Entonces, ahora tengo grad W1 y grad W2, son las 2 variables que almacenan el gradiente para los pesos W1 y W2, y el paso de aprendizaje se realiza acá, o sea, la actualización por descenso por gradiente, que siempre consiste en restar un paso de aprendizaje por el valor del gradiente. O sea, hasta acá lo que hicimos fue lo mismo que hacían en el práctico, pero en vez de usar array de NumPy, usamos tensores de PyTorch. Bien, entonces, primera ventaja que habíamos dicho de las librerías de Deep Learning es que nos permiten correr las cosas en GPU. Entonces lo único que hicimos acá fue cambiar este CPU por CUDA 0. Si tuviéramos, lo que puede suceder aquí es que tengamos varias GPUs en la máquina, ese 0 indica usar la primera GPU. Y ahora todo esto que yo lo mandé al device va a estar viviendo en el GPU y no en el CPU. Bien, segundo elemento de PyTorch que hablamos es el autograd, que es lo que se va a encargar de armar el grafo computacional y calcular los gradientes automáticamente. Entonces, sobre los elementos que quiero calcular el gradiente, tenemos que agregar esta condición que es que requiere gradiente, o sea, requires grad igual true. Esto va a causar que PyTorch, cuando ejecute el pase hacia atrás, sepa sobre qué tensores tiene que calcular el gradiente. Para este ejemplo, y en general, no queremos calcular gradientes para las variables de entrada, o sea que solo le ponemos el requires grad a los pesos.
Ahora, como estamos usando AutoGrad, y AutoGrad se va a encargar de calcular los gradientes, no preciso decirle todos los pasos intermedios, sino que directamente calculo una sola variable para la salida, que incluye las operaciones de multiplicar por el primer vector de pesos, hacer el ReLU y multiplicar por el segundo vector de pesos. Todo lo que está en el medio, las variables intermedias, como yo no voy a calcular el gradiente, no las preciso, de eso se va a encargar el PyTorch AutoGrad. Y calculo la loss sobre esa salida. Bien, ahora viene el elemento importante que es la llamada a loss.backward. Esto va a hacer que PyTorch en el grafo computacional va a buscar el nodo correspondiente a loss y va a empezar a hacer el backpropagation a partir de ahí. Entonces, para visualizarlo, vamos a ver cómo se va construyendo el grafo computacional. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la multiplicación de x por W1. Entonces W1 tiene requires grad igual true, entonces se va a empezar a construir su grafo computacional, donde aparece x, W1, multiplicación de matrices y cierta salida. Después aparece la operación clamp, agrega al grafo computacional la operación clamp que hace el ReLU, tiene cierta salida, y esa salida la multiplica por W2. Esta es otra de las variables que tiene con require grad. Entonces ahí forma el grafo computacional de cómo se calcula IPRED a partir de las variables x, W1 y W2. José, una pregunta. Sí. El bias está metido en el omega 1, W1 y W2, ¿no? No necesariamente, este es un ejemplo sin bias. Ah, está bien. Para hacerlo más sencillo, obviaron el bias. Sí, buen punto, me olvidé de comentar. Gracias. Y después la última variable que era ahí se utiliza para calcular la función de costo. Esto se hace el cuadrado y se hace la suma de los elementos, y loss es un escalar. Entonces, de esta forma, cada vez que PyTorch leyó una operación, fue construyendo su grafo computacional. Igual que como lo habíamos hecho en la clase de backpropagation. Ahora, como decía, la instrucción loss.backward va a agarrar este nodo del grafo, que típicamente tiene que ser un escalar, y va a empezar a calcular las derivadas, usando backpropagation, ¿sí? Siempre es la derivada de la función de costo con respecto a mi salida por las derivadas locales. Como decíamos, son cálculos locales. Pasa el grafo hacia atrás y llega hasta las variables en donde le habíamos indicado que queríamos el gradiente. Y lo interesante es que una vez que terminó eso, destruye su grafo computacional. Lo va a volver a armar en la siguiente iteración. En la siguiente iteración va a pasar por acá, va a hacer todo lo mismo. En algunos casos podemos querer no destruir el grafo computacional, ahí hay que poner acá entre los paréntesis, ¿cómo era? Algo así como, no sé, mantener el grafo o algo así. Se le puede dar la instrucción que no destruya el grafo, que en algunos casos puede llegar a ser útiles, pero es un poco más, es un detalle más técnico. Bien, entonces, esos gradientes que calculó se van a guardar dentro de la variable W1 y W2, ¿sí? Como W1.grad y W2.grad. Son objetos, o sea, estos son objetos que tienen estos elementos grad, donde PyTorch, después de llamar a backward, almacenó sus gradientes. Entonces, lo que hacemos en el paso de aprendizaje ahora es restarle a W1 su W1.grad por learning rate. ¿Sí? Y después está esta instrucción que pone los gradientes a 0. Esto es importante porque el loss.backward en realidad le suma a W1.grad. No es que lo va a resetear y darle el nuevo valor del gradiente, sino que va a sumar el valor del gradiente que calculó a lo que haya en W1.grad y W2.grad. Por eso si yo no quiero, esto me sirve porque si yo quiero acumular gradientes, pero si yo no quiero acumular gradientes y en cada paso quiero el gradiente solo de ese mini batch, tengo que poner en 0 antes de ejecutar de nuevo los .backward. José, perdona, ¿qué es el no grad ahí en el with? Sí, eso venía en la próxima slide. Ah.
Esto lo que le dice a PyTorch es que para estas cuentas no mantenga, como W1 y W2 tienen el required grad, que para estas cuentas no queremos el gradiente. ¿Sí? Esa es simplemente la actualización de los pesos, no son cuentas en las que queramos mantener una idea del gradiente de estas cuentas. ¿Se entiende? Esa es una sutileza Sí. capaz que un poco... O sea, en cada cuenta, digamos, actualiza los gradientes y para que no haga algo así, te tenés que decir, especificar eso, Claro, digamos. porque si no, yo cada vez que toco W1 y W2, él va a mantener ese rastreo del gradiente, de las operaciones que se hicieron sobre esos tensores. Pero para esta operación de actualización no me interesa mantener el gradiente. Pero ¿cómo lo mantiene? O sea, porque va a haber un nuevo valor después. ¿Lo mantiene en forma de array? No, ¿O qué? dentro del tensor. El tensor tiene dos elementos. Uno es w.data, que es el valor en sí del peso. Que eso es lo que sale por defecto. Si vos pones, por ejemplo, print w, va a salir el w.data. Y el w.grad, donde tiene el gradiente. Esto lo que va a hacer actualizar el w.data. Y entonces, cuando sea la siguiente iteración, esto va a tener su nuevo valor, simplemente. Y ahora cuando vuelva a ejecutar el grafo computacional, el valor W1, W2 va a ser lo que salió de estas dos operaciones. Sí, pero ¿qué pasa con el gradiente si no le pongo eso de 0? Esa es mi pregunta. Si no le pones esto de 0, nada, simplemente, o sea, PyTorch acá empezaría a hacer un grafo computacional para estas dos operaciones, o sea, acá empezaría a hacer, bueno, no sé bien cómo quedaría, pero tendría una especie de nodo para W1.grad. Lo multiplicaría por un eta y lo restaría a esto, ¿se entiende? O sea, empezaría a armar un grafo computacional que después quedaría por ahí y quedaría apoyando en la memoria, me parece. Ok. Entonces, para que no empiece a hacer toda esa construcción, le ponemos el torch.nograd. Y todo lo que viene ahí abajo no realiza esa construcción. Es como apagar el autograd. Ahí los también es un tensor, digamos, ¿no? O sea, Los es un tensor de un solo elemento, sí. Después, bueno, acá lo que vamos a hacer es cambiar la salida por ponerle un sigmoide. Y se acuerdan que lo que hablamos en la clase de backpropagation es que yo en mi grafo computacional puedo representar los nodos de cómputo con el nivel de abstracción que yo quiera. Entonces, por ejemplo, podría tener un nodo que es el sigmoide, que dentro del sigmoide calculo el 1 sobre 1 más y a la menos x. No tengo por qué separarlo todo en distintos nodos, uno para cada de estas operaciones simples. Entonces, eso en PyTorch es muy sencillo. Yo defino una nueva función del tensor y todas las operaciones que yo tenga dentro de la función, PyTorch automáticamente las va a tener en cuenta para su autograd, pero en mi código es simplemente una función. Entonces ahora el grafo computacional, esto es parecido a lo que veíamos en la clase de backpropagation, en vez de ser toda esta cosa complicada que calcula el sigmoide, es simplemente un nodo solo que me da el sigmoide. Y fíjense, acá está la definición de la clase. Yo tengo la opción, si quisiera, bueno, de hacer una clase que hereda de la clase funciones de autograd, donde le pongo cómo calcular, esto es muy parecido a lo que van a hacer ustedes en el práctico, le pongo cómo calcular el forward, qué elementos almacenar para el backward, y después una función que calcula el backward. Esto si ya lo hicieron, les va a sonar muy similar a lo del práctico. Acá yo anoté a mano, o sea, no yo, pero se anotó a mano la derivada hacia atrás del sigmoide. Y bueno, se define una nueva función que aplica esta clase al tensor de entrada. La ventaja de usar autograd es que yo simplemente es lo mismo que definir esto. Porque toda esta parte de mantener las variables intermedias y calcular el backward lo va a hacer automáticamente el autograd.
Bien, entonces el tercer elemento que habíamos dicho que tenía PyTorch son los módulos, que son Perdón, funciones. perdón, José, no me quedó claro ahí. O sea, en una definiste una función y la otra una clase nueva, pero no entendí por qué decís Claro, esto es para mostrar el que autograd. yo tengo la opción, si quisiera hacer algo muy particular, por ejemplo, a ver, si yo quisiera salirme de PyTorch por alguna razón para hacer algún cálculo y después volver a meterlo, y, eh, tengo que proveerle a PyTorch una forma de hacer el cálculo local de los gradientes. Entonces, si meto una nueva función dentro del pipeline del grafo computacional, siempre tengo que estar asegurado de que haya un forward y un backward. ¿Tá? Entonces, esto es una manera de mostrar cómo se escribiría una función. Si yo quisiera hacer algo super custom, cómo escribir la función y ponerle su forward y su backward. Claro, pero no entiendo si vos directamente vas armando la función paso a paso, no sería lo mismo porque el propio PyTorch te va, digamos, deduciendo cuál sería el grafo computacional, es lo que no entiendo. Claro. Es exacto, eso fue lo que yo quise decir, que es lo mismo. O sea, si yo simplemente esto, PyTorch va a registrar todo lo que pasó en el medio, va a armar su grafo computacional y va a poder hallar esta derivada. No tengo que escribir la mano porque el autograd, a partir de esos cálculos locales, va a encontrar lo mismo. Ya entendí. O sea, podrías inventar una función que no te hace paso a paso y que el gradiente es algo que inventás que no es lo correcto, digamos, por decir algo. Claro. Ahí va. Bien, entonces habíamos visto que el tercer nivel de abstracción de PyTorch son los módulos, y bueno, ahí vienen algunas utilidades para usar, para hacer redes neuronales. Por ejemplo, el módulo NN de Neural Networks es un wrapper, es un nivel de abstracción para trabajar con redes neuronales. Es mucho más fácil, entonces, por ejemplo, definir una red neuronal de 2 capas, con el objeto, con la clase sequential, donde le doy una secuencia de capas que va a tener mi modelo. Ahora yo defino un modelo, y le digo que quiero una secuencia de una capa lineal, que es una capa totalmente conectada, un ReLU y una última capa lineal. Y le paso las dimensiones y listo. Y él se va a encargar de armar ahí adentro los pesos, de inicializarlos, ponerles el require grad igual true, y todo eso. Y ahora cuando yo quiero calcular la salida de la red, simplemente llamo a model de X. Y esto va a llamar a esta serie de operaciones sobre X. También tiene funciones de costo en torch.nn.functional. Y ahí le pido, por ejemplo, la función mean square error. Ahora ven que el código se simplificó mucho más. Y ahora, después que calcule la loss, PyTorch va a calcular el gradiente con respecto a todos los pesos que estén incluidos, o sea, todos los pesos que tenga el modelo que necesiten calcular ese gradiente. Bueno, y acá seguimos haciendo a mano el paso del descenso por gradiente. ¿Sí? Y lo que vamos a introducir entonces es el módulo optim, que trae los optimizadores. Entonces lo que hacemos es definir un elemento optimizador. Ahí vamos a llamar a Adam, y le decimos sobre qué parámetros tiene que operar. En este caso, sobre model.parameters. Esta función le va a devolver una lista con todos los parámetros que tenga este modelo. ¿Sí? En este caso van a ser los Ws y bayas de estas 2 capas lineales. Entonces ahora calculo en cada iteración la función de costo, y le digo al optimizador que dé un paso. ¿Esto qué va a hacer? Sobre esa lista de parámetros va a ser la actualización utilizando, por ejemplo, si tuviera dentro de ahí un parámetro W, va a usar el w.grad para actualizar el valor actual de W según lo que le dé el algoritmo de optimización que yo elija. Y lo que sí hay que seguir haciendo es poner a 0 los gradientes, una vez que ya hice la actualización. Si no, el backward siempre acumula sobre la función sobre el elemento w.grad. O sea que sin ese for vos querés, digamos, ir
modificando el learning rate, simplemente agregarías una línea más donde al optimizer le cambias el learning rate, por ejemplo, con una función lineal. Sí, también hay otro elemento que se llama scheduler para hacer eso un poco más fácil, pero suponete que incluso puedes cambiar de learning rate para cada parámetro. No estoy 100% seguro de cómo se haría, pero sería algo bastante sencillo, tipo de una línea que, por ejemplo, no sé, optimizer.lr igual tal cosa. No estoy seguro que sea tan sencillo porque de alguna manera también podés modificar, podés decirle qué parámetro, tenés que decirle a qué parámetros aplicarles el learning rate. Pero sí, o sea, podrías hacerlo dentro del for, podrías absolutamente manipular ese learning rate en cualquier momento. Ahora no me acuerdo bien cuál era la sintaxis para tocar el learning rate, pero sin duda se puede hacer. Y así como definimos esta clase secuencial que agrupaba todas estas layers, podemos definir nuestras propias clases. Entonces, por ejemplo, acá definimos la clase toLayerNet y, bueno, la inicializamos diciéndole que va a tener estas dos capas, que llama también a la clase lineal de torch.nn, y le decimos cómo va a ser el forward de este modelo, ¿sí? El forward va a agarrar el X, le va a aplicar la capa lineal 1, va a hacer el relu con el clamp, a esa salida le va a aplicar la capa lineal 2, y va a devolver esa salida. Fíjense que acá no tengo que escribir el backward porque el autograd se encarga automáticamente de calcular este backward. Entonces ahora el modelo, en vez de llamar al sequential con todo aquello, llamo simplemente, llamo simplemente al toLayerNet. O sea, acá lo inicializo, le digo las dimensiones que van a tener, que preciso saber para las matrices de pesos de las capas lineales, y luego simplemente da una nueva muestra, le ejecuto model de esa muestra y me da la salida. Y sobre esa salida le calculo la los. Se parece mucho a TensorFlow, ¿no? Sí, ahora vamos a ver TensorFlow en versión 2, sí, se parece mucho. Si están más acostumbrados a TensorFlow, versión 2 sí es la misma idea. Otro módulo de PyTorch que está bueno es el Data Loader. Esto me permite manejar los datos, lo que hablábamos al principio de toda esa parte de hacer data augmentation y de manejar los threads de CPU que van cargando los datos. Por ejemplo, acá le decimos, le pasamos un dataset. Este es un dataset, esta es una forma de crear un dataset para PyTorch en base a estos dos tensores, y le decimos el batch size, o sea, de qué tamaño va a ser el batch que me saque el data loader en cada iteración. Entonces acá, el for, tenemos un for exterior, una epoch en entrenamiento, no sé si esto lo había mencionado, pero una epoch es una visita sobre todo el dataset. Entonces acá este código haría 20 visitas sobre todo el dataset, y en cada visita me va a sacar un batch de X e Y del tamaño batch size. Y sobre ese batch voy a calcular la salida del modelo, la loss, y voy a hacer un paso de gradiente sobre ese batch. Y el data loader se va a encargar también de esa aleatoriedad, de ir sacando mini batch al azar. Una pregunta. Sí. La gracia ahí sería que X e Y estén en disco en realidad, ¿no? Y que el data loader vaya sacando los batches de... Porque ahí está todo en memoria en realidad. Este ejemplo sencillo sí, está todo en memoria y es ruido, no tiene sentido, pero sí, en general acá, bueno, por ejemplo, esto tiene, te muestro una forma fácil de hacerlo, es utilizando la librería Torch Vision, que es parte de PyTorch, y que trae de acceso muy fácil algunos datasets estándar. Entonces acá, en vez de llamar, por ejemplo, en vez de hacer este tensor dataset de X e Y,
puedo llamar dentro de torquevision.dataset a dataset.mnist, dataset.cifar10 o algún otro. Esto automáticamente me arma ese dataset. Yo le digo si quiero la partición de entrenamiento, le digo qué transformaciones aplicar. Y de hecho, hasta el propio Torch Vision te lo descarga y te lo deja ahí guardado en donde vos le digas. Y también Torch Vision tiene modelos, ¿sí? Que también vienen preentrenados, o sea, vos podés pedirle un modelo clásico de estos que van a ver la clase que viene, tipo ResNet, AlexNet, BGG, y le podés pedir que ya descargue los pesos preentrenados, y ahí ya arrancás. A ver. Entonces, pros y contras de PyTorch. Bueno, el pro, como vimos, es como, si uno está acostumbrado a hacer todo esto en NumPy, es lo mismo que, es muy similar a trabajar en NumPy, pero agrega el soporte GPU, el autograd, para no tener que calcular a mano los gradientes, y los módulos útiles de redes neuronales. Utiliza grafos computacionales dinámicos. Esto es la idea de que va generando el grafo computacional a medida que va leyendo y ejecutando las operaciones. Ahora más adelante vamos a ver la diferencia con grafos computacionales estáticos. Es muy fácil de usar y de debuguear, es muy flexible, ya está muy bueno para hacer prototipos de algoritmos. Tiene un soporte enorme, como vimos la comunidad viene creciendo, tiene el soporte súper profesional de Facebook. Y bueno, algunas desventajas, sobre todo en las versiones menores a 1.0 había algunos problemas de compatibilidad, hubo unos saltos ahí de versiones en los que se rompía un poco la compatibilidad. Por eso hay que tener un poco de cuidado cuando uno se encuentra con una versión, con un algoritmo que está hecho en PyTorch de una versión menor a 1. Y tiene menos portabilidad, sobre todo con respecto a TensorFlow, que está más optimizado para ser desplegado en distintos sistemas. Bueno, no es tanto el caso de PyTorch. Bien, entonces vamos a ver TensorFlow. Este es el paper original donde se presentaba TensorFlow. Como ven, un esfuerzo de un montón de gente. Bien, TensorFlow tiene dos versiones que sí son muy diferentes. ¿tá? En TensorFlow versión 1, que es la primera, que es así, usa grafos estáticos. Y opcionalmente luego le agregaron la posibilidad de usar grafos dinámicos. En TensorFlow 2.0, directamente la opción por defecto es usar grafos dinámicos y opcional se puede usar grafos estáticos. Acá como un poco de historia, lo que era TensorFlow 1.0 y la idea esta de grafos estáticos. Acá, bueno, asumimos que importamos NumPy y TensorFlow en todos los pedazos de código que voy a mostrar. Pero la idea del grafo estático es que primero vamos a definir el grafo computacional a mano. O sea, yo acá le tengo que decir a TensorFlow que arme un placeholder, o sea, esto es un elemento, un nodo en el grafo, vacío por el momento, pero que le voy a decir, acá va a haber un nodo llamado X, que va a tener tal tamaño, un nodo llamado Y, un nodo para W1 y W2, y después le voy a decir qué operaciones se van a aplicar sobre ese nodo. Y separadamente hay otra parte del código que usa esta notación de que abre una sesión de TensorFlow, y ahí le voy a poner los valores a los nodos. ¿tá? Y esos valores se los pasamos como arrays de NumPy, y le vamos a pedir a la sesión que ejecute, que me calcule el nodo los, que es el nodo que había definido acá. Bueno, le pasamos los gradientes que queríamos actualizar y el diccionario de valores que tenía que usar para los nodos de entrada. Y de ahí sacábamos, bueno, la los y los gradientes que había calculado. ¿tá? Entonces, como ven, está totalmente separado el armado del grafo de la ejecución del grafo. En cambio, en PyTorch yo iba ejecutando y el grafo se iba armando solo. La desventaja que tenía esto es que si algo fallaba en el grafo, el error que tiraba Python venía acá, en esta línea. Y no había forma de saber, o era muy difícil saber qué parte del grafo había fallado. Entonces era extremadamente difícil de debuguear. TensorFlow 2.0 es con grafos dinámicos, entonces es como decían recién, es mucho más parecido a PyTorch. ¿sí? Acá yo defino los tensores como, de vuelta, lo que era
En el otro ejemplo, torch.randn, que me devolvía un tensor aleatorio. Acá es tf.random.normal, con las dimensiones del tensor. Ahora, los pesos que requieren gradiente se crean bajo la clase tf.variable. Y después era similar, acá cambia un poco la sintaxis para decirle a PyTorch, para decirle a TensorFlow que empiece a armar el grafo computacional. Tengo que darle esta instrucción que dice with tf.gradientTape. O sea, el gradientTape es como la cinta que va guardando las operaciones que se hicieron para después calcularle el gradiente. Bueno, ahí ejecuto las operaciones sobre los tensores, calculo el loss, y después el equivalente a lo que era llamar al backward en PyTorch es pedirle al tape sus gradientes. Entonces le digo cuál es el escalar con respecto a cuál quiero calcular los gradientes y cuáles son las variables para los que quiero las gradientes. Y me devuelve los gradientes para esas dos variables. Y luego esta es la función de actualizar W1 y W2 con el nuevo valor, ¿tá? Que como siempre es valor actual menos learning rate por el gradiente. ¿Se entiende? O sea, quedó muy similar a lo que hacía el ejemplo de PyTorch, con la sintaxis un poco distinta, ¿tá? Pero fíjense que esto llegó recién en la versión 2 de TensorFlow. O sea, vieron que tenía mucho más, estaba ganando en popularidad mucho más la flexibilidad y la facilidad de variar que te da el grafo dinámico, y bueno, entonces decidieron pasarse a hacer grafos dinámicos por defecto. TensorFlow existen distintas librerías que trabajan encima de TensorFlow. La más popular de ellas es Keras. Es como el equivalente a lo que hemos visto de los módulos de PyTorch. Ahora hay varios sabores para trabajar en TensorFlow que realizan niveles de abstracción superiores para definir redes, para definir layers, etc. Bueno, la más popular es Keras, y me permite también definir un modelo secuencial como el que habíamos visto en TensorFlow, en el que yo le doy una lista de las capas que quiero pasar. También tiene su optimizador, y bueno, es un poco similar a los distintos niveles de abstracción que lográbamos en PyTorch. Esto en el entregable 2, en el ejercicio de TensorFlow, creo que hay, si no me equivoco, hay una parte para usar Keras. Hay una parte para usar TensorFlow básico, y después una parte, una vez que se entiende cómo funciona TensorFlow básico, hay una parte que usa Keras como un nivel de abstracción más para que sea más fácil el código. Bien, algunas ventajas y desventajas de TensorFlow. La ventaja, de nuevo, es todo está construido sobre Python y NumPy. Simplemente todos los datos siempre se manejan en NumPy, o sea, si uno está familiarizado con ese tipo de datos es muy fácil. TensorFlow es muy usado, más allá de las tendencias en el área más académica o de investigación, en general es mucho más usado que PyTorch, y tiene el respaldo de Google y de una comunidad grande de usuarios. Es más universal porque está más pensado para ser desplegado en distintos dispositivos. E incluso por ahora es el único que corre y que puede aprovechar las TPUs de Google. La nueva versión 2.0 es un poco más amigable porque utiliza los grafos dinámicos. La versión 1.0, que utilizaba grafos estáticos, era un poco más difícil de debuguear, por eso de que el error aparecía cuando llamaba a la sesión, pero no te decía exactamente qué parte del grafo había fallado. La API, tengo entendido que si bien ha mejorado, todavía sigue medio confusa. Y bueno, las desventajas que tenía la versión 1, o sea, que todavía hay mucho código por ahí que está en versión 1, y cuando uno se quiere poner a jugar con eso, te encuentras los problemas que mencioné. Acá hay una comparación en velocidad. Esta, bueno, no está muy actualizada, es del año 2018, pero muestra que para la misma GPU, la Titan 5, bueno, es una versión vieja de PyTorch, pero que ahí andaba un poco más rápido que TensorFlow a esa altura. En realidad el mensaje general acá es que anda más o menos parecido. En resumen,
TensorFlow, como decía, es la librería más usada en general. Tiene el soporte de Google. Hay una gran comunidad de usuarios y muchos recursos online disponibles. Y está más recomendado para su uso en producción y en dispositivos, por ejemplo, móviles. PyTorch está siendo preferido por la comunidad de investigación, por su flexibilidad y su facilidad de uso. Como vimos en la gráfica, está teniendo un crecimiento sostenido. Y se usa, además de su popularidad de investigación, se usa también en varias industrias importantes. Obviamente lo usa Facebook, lo usa Tesla, como decíamos hoy, FastAI, que es una plataforma grande de cursos de Deep Learning y que tiene su propia librería también. O tenía su propia librería y pasó a usar PyTorch. Otras librerías que pueden ver por ahí, Keras, que está por encima de TensorFlow, pero van a ver que es súper popular y van a haber muchos repositorios escritos en Keras. Café, que fue como la primera librería que apareció, que brindaba toda esta facilidad. Entonces, por ahí se pueden encontrar con algoritmos que todavía están escritos en Café. Y Café 2, que es lo que devino de Café, que adoptó Facebook, que parece que está especialmente diseñado para correr en móviles. Bien, hay otra cosa muy útil que se llama TensorBoard, que anda con TensorFlow y también con PyTorch, que es un módulo de Python para generar esta interfaz, arma una interfaz web para ver el proceso de aprendizaje, ver las curvas de loss y variables intermedias o resultados intermedios que yo quiera grabar durante el entrenamiento. Esto se usa mucho y es muy útil. También funciona tanto con TensorFlow como con PyTorch. Bien, y para terminar, la diferencia entre grafos estáticos y grafos dinámicos, ya lo mencionamos. En el grafo estático, primero yo defino el grafo sin darle valores a las variables, y después corro el grafo asignándole valores a las variables, pero ya los cómputos que va a hacer ya están definidos. En el caso de gráfico dinámico, como típicamente en PyTorch, el grafo se va armando a medida que el lenguaje lee las operaciones y las variables sobre las cuales se aplican. Y en cada iteración, el grafo, como decíamos, con el backward se destruye y se vuelve a crear, se destruye y se vuelve a crear. Esto es lo que permite hacer, si bien por un lado puede ser ineficiente, esto permite hacer cosas súper complicadas dentro de las iteraciones de entrenamiento. Por ejemplo, yo podría querer poner condicionales o loops o cosas raras que en un grafo estático es mucho más difícil de definir. Entonces, si comparamos esas dos modalidades de grafo estático, grafo computacional estático y grafo computacional dinámico, bien, grafo estático se utilizaba, como decía, en TensorFlow 1.0, en Café también, y se puede hacer con PyTorch utilizando una cosa que se llama el Just-in-Time, que es una especie de compilador de PyTorch. Es fácil de usar, simplemente hay que poner un decorador, o sea, una línea de Python antes de empezar a armar el grafo, y eso permite hacer el grafo estático y después ejecutarlo. La ventaja que tiene el grafo estático es que como yo conozco de antemano cuáles son las operaciones que voy a calcular para el modelo, la librería podría llegar a optimizar todas esas operaciones, ¿no? Imagínense que ocurre el caso que defino una secuencia de operaciones, y existe una manera de juntarlas todas y optimizarlas. Si yo sé de antemano que voy a ejecutar esa secuencia, puedo aprovechar eso. En cambio, si yo lo voy ejecutando paso a paso, es algo que no puedo hacer. Bueno, es serializable en el sentido que yo puedo guardar la definición del grafo en un objeto que es independiente del código. En el grafo dinámico, el código y la estructura del grafo van de la mano, porque el código va definiendo la estructura del grafo. Yo acá podría definir la estructura del grafo y guardar la parte. La desventaja es que es más difícil de debuguear y es menos flexible. Como decía, si yo quiero introducir cosas raras en el entrenamiento como loops o condicionales, esto es mucho más difícil de hacer con un grafo estático. El grafo dinámico es todo lo contrario, es más flexible, el código queda mucho más limpio, más fácil de entender y de debuguear,
pero bueno, queda ligado al código que lo ejecuta. Entonces, por ejemplo, si yo armo mi grafo usando PyTorch, va a ser más difícil, o no voy a poder agarrar todo ese código y pasarlo a otro lenguaje, ¿no? Porque el propio Python es el que va definiendo el código. Y lo que vimos es que últimamente, bueno, acá vemos que el grafo dinámico, por ejemplo, se puede usar en PyTorch o en TensorFlow 2.0, o también, al final, en TensorFlow versión 1, agregaron la opción Eager Execution, lo van a ver ahí en el práctico capaz, que permite hacer TensorFlow 1.0 en versión grafo dinámico. Entonces, ambas librerías tienen estas formas de pasarse de una modalidad a la otra, pero bueno, en sus últimas versiones, bueno, PyTorch siempre lo fue, pero ahora TensorFlow en su última versión también, por defecto, son grafos dinámicos. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Hay alguna duda o comentario? Si se quedan unos minutos, si quieren, podemos hacer una pequeña demo